Mi nombre es María Remolina, estoy en segundo semestre de Psicología en la Universidad de la Costa Cook y este es mi mapa mental de las glándulas y hormonas de la clase de Psicofisiología Grupo AN. Antes de comenzar a hablar sobre las glándulas y las hormonas, quiero hacerles una breve explicación sobre qué es el sistema endocrino. El sistema endocrino es la colección de glándulas que producen hormonas para regular procesos como el crecimiento y desarrollo, la reproducción y la función sexual, el metabolismo y el estado de ánimo y el sueño. Ahora sí, comenzando con la explicación de mi mapa sobre las glándulas y hormonas, primero comenzaré con las glándulas. ¿Qué son las glándulas? Son grupos de células que producen y secretan o liberan sustancias químicas, seleccionan y extraen materiales de la sangre, los procesan y secretan el producto químico terminado para su uso, ya sea en el torrente sanguíneo o en la cavidad corporal. Las glándulas se dividen en dos, las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Comenzaremos con las glándulas exocrinas. Estas son las que trabajan liberando directamente las secreciones sobre el tejido externo a través de conductos y se depositan en superficies epiteliales, como la piel o en la parte interna donde son necesarios, como el jugo pancreático que se lleva al intestino para ayudar a la digestión y proteger o lubricar el cuerpo humano. Las células epiteliales tienen tres formas: escamoso, de columna y cuboidal. Un ejemplo de las glándulas exocrinas son las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales, las glándulas mamarias, el estómago, el hígado y el páncreas. Y ahora con las glándulas endocrinas son las que liberan secreciones internas. Producen sustancias mensajeras llamadas hormonas, sin un conducto excretor. Van directamente a los capilares sanguíneos. Las hormonas secretadas se liberan en los espacios intestinales que rodean las células y se diseminan por todo el cuerpo. Las hormonas se administran a los capilares más cercanos y se diseminan por todo el cuerpo. Las respuestas se retrasan porque las hormonas primero deben viajar a través de la sangre para llevar a los órganos diana. La duración es más larga porque los riñones filtran la sangre. Un ejemplo de las glándulas endocrinas son los ovarios, los tiroides y paratiroides, el hipotálamo. Ahora, si observamos la imagen, podrán observar bien la diferencia entre estas dos glándulas. Hay diferentes clases de glándulas, que son las suprarrenales, pineal o epífisis, gónadas, páncreas, timo, hipotálamo, tiroides, hipófisis o pituitaria y paratiroides. Las suprarrenales están relacionadas con el estrés y desarrollo sexual. Elaboran adrenalina y noradrenalina. La pineal o epífisis regulan los ciclos de sueño y vigilia. En las gónadas encontramos los testículos y los ovarios. También encontramos la testosterona por parte de los testículos y la progesterona o estrógenos por parte de los ovarios. El páncreas regula el nivel de azúcar en la sangre. El timo tiene una función inmune y desarrolla linfocitos T. El hipotálamo tiene un enlace de los dos sistemas, nervioso y endocrino. Además, controla la pituitaria. La tiroides controla la tasa metabólica y sensibilidad a las hormonas. La pituitaria o hipófisis regula el crecimiento, la presión sanguínea, los órganos reproductores, el embarazo, la lactancia, el control de temperatura, el mecanismo de dolor y la concentración de las sales. La paratiroides controla el nivel de calcio y fósforo en los huesos y sangre. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, el crecimiento y desarrollo y la reproducción. También afectan el estado de ánimo y
el apetito sexual. Algunas de las hormonas más importantes son la insulina, las hormonas tiroideas, el cortisol, la hormona del crecimiento, la prolactina y entre otras más. Ahora vamos a observar los dos tipos de hormonas, que son las hormonas según su acción y según su estructura química. Las hormonas según su acción pueden ser circulantes o endocrinas y locales. Las hormonas circulantes se sintetizan y se almacenan en células específicas asociadas con una glándula endocrina. Esta libera la hormona al torrente sanguíneo cuando recibe la señal fisiológica adecuada. La hormona viaja hacia un blanco celular lejano que usualmente tiene una alta afinidad por la hormona y se acumula en este blanco. Se inicia una respuesta biológica que suele resultar en un cambio de concentración de un componente sanguíneo, que sirve como señal de retroalimentación para la glándula endocrina, la cual disminuye la biosíntesis y secreción de la hormona. Un ejemplo de esto sería la liberación de hormonas del hipotálamo en un sistema porta cerrado, lo que asegura que las hormonas lleguen a la pituitaria anterior, que contiene células receptoras de dichas hormonas. Por otro lado, encontramos las hormonas locales, que se dividen en dos. Las hormonas autocrinas, que son las hormonas que actúan sobre las mismas células que las sintetizaron, y las hormonas paracrinas, que son aquellas hormonas que actúan cerca de donde se sintetizaron. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto de la hormona se produce en la célula vecina a la célula emisora. Ahora pasaremos a hablar de las hormonas según su estructura química. Las hormonas hidrosolubles o hidrofílicas son hormonas solubles en el medio acuoso, puesto que el tejido diana tiene una membrana con características lípidas. Las hormonas hidrofílicas no pueden atravesar la membrana. Así pues, este tipo de hormonas se unen a receptores que se encuentran en el exterior del tejido diana. Un ejemplo de esto serían las hormonas aminoácidicas, las hormonas peptídicas, las hormonas eicosanoides. Luego encontramos las hormonas liposolubles, que son aquellas hormonas que no son solubles en agua, pero sí son solubles en lípidos, a diferencia de las anteriores. Estas sí se pueden atravesar la membrana, por tanto, los receptores de este tipo de hormona pueden unirse a receptores intracelulares para llevar a cabo su acción. Un ejemplo de esta sería la hormona tiroidea T3 y T4 o hormonas esteroideas derivadas del colesterol y el gas óxido nítrico, NO. Al lado encontraremos una imagen de cada caso. Algo también muy importante que hay que resaltar es la interacción entre hormonas. Estas son tres. La sinergia, que se produce cuando dos o más hormonas tienen el mismo efecto en el organismo, aunque pueden hacerlo por diferentes mecanismos. Se encuentran presentes en la célula objetivo al mismo tiempo. Lo lógico es esperar que sus efectos fuesen adictivos. En la permisividad, una hormona no puede ejercer sus efectos completamente a menos que una segunda hormona se encuentre presente. Un ejemplo de esto sería la maduración del aparato reproductor, que está controlada por la hormona liberadora de gonadotropina del hipotálamo, las gonadotropinas de adenohipófisis y hormonas esteroideas de las gónadas. Sin embargo, si la hormona tiroidea no está presente en cantidades suficientes, la maduración del parto reproductor se retrasa. Por otro lado, la tiroidea por sí sola no ejerce papel importante en el desarrollo del aparato reproductor. Se dice que es una hormona permisiva. El antagonismo se produce cuando dos moléculas trabajan una contra la otra y disminuyen los efectos potenciales. Esta tendencia de una situación de oponerse a la acción de otra se llama antagonismo. Un ejemplo sería el glucagón y la hormona de crecimiento, que aumentan la glucemia, son antagonistas de la insulina, que la reduce.
Y con esto concluimos el mapa mental. Muchas gracias.